Miren, esto que estamos viendo no es solo construcción, ¿eh? Es una verdadera carrera global hacia el cielo. Es una historia de ambición pura, de rivalidad y del increíble ingenio humano que una y otra vez desafía los límites de lo que creemos posible. Así que vamos a sumergirnos en esto. 1000 metros. A ver, quédense con ese número. Porque esa es la meta, la altura, a la que le está apuntando el próximo edificio más alto del mundo. Es una cifra que, de verdad, lo cambia todo. Redefine por completo la escala de esta increíble carrera por, literalmente, tocar el cielo. Y claro, todo esto nos lleva a la gran pregunta, ¿no? ¿Hay un límite? O sea, ¿existe un punto en el que ya no podamos construir más alto? Y es que esa es la búsqueda que lo mueve todo. No es solo técnica, es casi filosófica, y es lo que empuja a arquitectos e ingenieros a ir siempre un poco más allá. Bueno, vamos a ver a los protagonistas. El campeón contra el retador. Piénsenlo como una pelea por el título mundial del edificio más alto. Porque toda gran carrera, al final, necesita dos buenos contendientes. Así que en una esquina tenemos al campeón que defiende su título y en la otra a un retador súper ambicioso que viene a quitárselo. Y aquí viene lo curioso, fíjense. El campeón actual, el famosísimo Burj Khalifa en Dubái, y su retador, la Jeddah Tower en Arabia Saudita, ¿saben qué tienen en común? Fueron diseñados por el mismísimo arquitecto, Adrian Smith. Es como si estuviera compitiendo contra sí mismo. El campeón se queda en 828 metros, que ya es una locura. Pero el retador quiere romper la barrera del kilómetro. 1000 metros. Ok, ¿y qué cuenta como más alto? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Uno pensaría que es fácil, ¿no? Mires y ya. Pero no. Resulta que definir cuál es el edificio más alto es súper complicado. Hay todo un organismo oficial, como un árbitro, que se llama Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano. Y sus reglas, han generado unos debates buenísimos en el mundo de la arquitectura. El ejemplo perfecto de esto, el caso clásico, es la pelea entre la Torre Willis en Chicago y las Torres Petronas en Kuala Lumpur. A ver, miremos los números. La Torre Willis tenía el piso habitable más alto, y si contabas las antenas llegaba mucho más arriba. Y sin embargo, las Petronas se llevaron el título. ¿Cómo puede ser? Bueno, la clave está en qué es exactamente lo que se está midiendo. Y aquí está el meollo del asunto, la diferencia entre una aguja y una antena. Piénsenlo así. Una aguja es parte del diseño, del arte del edificio. Es intencional desde el principio. Una antena, en cambio, es algo funcional que se le pone después. Y esa pequeña diferencia es gigante, porque las agujas de las Torres Petronas sí contaron como parte de la altura oficial y por eso, en 1998, se llevaron la corona. Una regla que lo cambió absolutamente todo. Ok, ahora vamos a lo técnico. ¿Cómo se construye un gigante? Porque una cosa es tener el diseño y otra muy distinta es, construirlo, desafiando a la gravedad y a la naturaleza. Y créame, hay un enemigo principal, un villano en esta historia que todos estos edificios súper altos tienen que vencer. Y ese enemigo no es la gravedad como muchos pensarían. El enemigo número uno es el viento. Es que a esas alturas, a 800 metros o más, ya no estamos hablando de una brisa. Son corrientes de viento que pueden pasar los 240 kilómetros por hora. Es la fuerza de un huracán. Imaginen eso, un huracán pegándole al edificio constantemente. Entonces, ¿cómo se lucha contra un huracán? Bueno, los arquitectos tienen todo un arsenal de trucos. La idea principal es, básicamente, confundir al viento. ¿Cómo? Pues con formas que no son rectas, sino que se van haciendo más delgadas hacia arriba, o con fachadas torcidas, asimétricas, o incluso, y esto es genial, dejando pisos enteros vacíos para que el viento simplemente pase de largo. Y esto no es teoría, ¿eh? Veamos ejemplos reales. El Burj Khalifa, por ejemplo, usa ese diseño en espiral precisamente para romper las corrientes de viento. La torre de Shanghái, con esa torsión tan característica, reduce la fuerza del viento un 24%. Y luego está el caso del Taipei 101, que tiene adentro un péndulo gigante, una bola de 660 toneladas que se mueve para contrarrestar el balanceo del edificio durante un tifón. Es una locura. Ahora hablemos de geografía. El horizonte se mueve hacia el este. Y es que estos edificios son mucho más que proezas de ingeniería. Son, sobre todo, símbolos de poder económico. Y eso nos da una pista enorme de por qué el epicentro de esta carrera ya no está en Norteamérica, sino que se ha movido y de forma muy clara hacia el este. Miren esta línea de tiempo. Cuenta la historia perfectamente. Durante casi todo el siglo XX, el edificio más alto del mundo era cosa de Estados Unidos. Nueva York, Chicago, pero fíjense en el punto de quiebre, 1998.
¡pum! El título se va a Malasia con las Torres Petronas, y de ahí a Dubái con el Burj Khalifa. El centro de poder arquitectónico se movió y parece que para no volver. Y si quedaba alguna duda, este gráfico es contundente. El 64% de los edificios súper altos, los de más de 300 metros, están en Asia. Si le sumamos el 20% de Medio Oriente, estamos hablando de que más del 80%, más de 8 de cada 10 de estos gigantes, están ahí. Es un dominio absoluto. El caso de China es paradigmático. Hay una frase que lo resume bien. Hasta 1980 prácticamente no había rascacielos en China. Y de repente, ¡boom!, un crecimiento económico brutal que los llevó a construir más de 100 de estos edificios súper altos en poquísimo tiempo. Eso sí, ahora ese auge se está frenando un poco, más que nada por nuevas regulaciones del gobierno que limitan la altura máxima a 500 metros. Y todo esto nos regresa al principio, a la búsqueda del kilómetro de altura. ¿La última frontera de la arquitectura? Quizá. Volvemos a la Jeddah Tower y a los desafíos, que son, bueno, inmensos, para poder romper esa barrera casi mítica del kilómetro vertical. Pero el camino, como se imaginarán, no ha sido un paseo. La torre se enfrenta a problemas técnicos nunca antes vistos, porque nadie ha construido a esta escala. Además, necesita una cantidad de dinero gigantesca, y a eso se le han sumado retrasos por temas políticos y administrativos. Terminarla va a ser una prueba no solo de ingeniería, sino de pura y dura persistencia. Y esta línea de tiempo es como una novela de suspenso. Miren, la construcción arranca en 2013 con toda la ambición del mundo, pero en 2018, de repente se detiene, se queda parada en el piso 63, y así estuvo por años, hasta que en 2023 finalmente se reanuda. La nueva fecha que se maneja es 2028. Así que la pregunta está en el aire. ¿Lo lograrán esta vez? A ver, para quedarnos con las ideas más importantes de esta carrera hacia el cielo. Primero, esto es una competencia simbólica. Tiene que ver con ambición nacional y poder económico. Segundo, las reglas del juego son súper importantes. La diferencia entre una aguja y una antena puede decidir al ganador. Tercero, el gran desafío técnico no es la gravedad, es vencer al viento. Y cuarto, el mapa cambió. El centro de la construcción de rascacielos ahora está, sin lugar a dudas, en el este. Al final, toda esta carrera es un espejo de nuestra propia ambición, ¿no creen? Pero nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si logramos construir un edificio de 1 kilómetro, si finalmente tocamos el cielo, ¿qué sigue después? ¿Hacia dónde vamos a apuntar? ¿O es que quizás para los sueños arquitectónicos de la humanidad, simplemente